Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucionfinal.oficial, nuestra cuenta nueva. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de cualquiera de las plataformas digitales. Igualmente quiero invitarles a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante para la colectividad en general y para los operadores de justicia. Se trata de la violencia vicaria. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Mi ex esposo ejerce sobre mí violencia vicaria. ¿Qué debo hacer y dónde debo denunciar estos hechos? Mireya, gracias. El término de violencia vicaria fue acuñado por primera vez por la psicóloga Sonia Vaccaro en el año 2012 en Argentina. La violencia vicaria se define como aquel tipo de violencia que es ejercida por el hombre sobre los hijos con la única intención de causar un daño y un sufrimiento a la mujer. Es muy común que después de las separaciones el hombre tome este tipo de acciones en contra de la mujer con la única intención, pues, de causar un daño a la mujer a través de sus hijos. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no está establecido de forma autónoma el delito de violencia vicaria, pero se puede subsumir esta conducta dentro de las formas de violencia psicológica, acoso u hostigamiento y amenaza. Y por ello, en aquellos casos en donde la mujer considere que sus hijos están siendo usados por sus padres para ejercer sobre ella algún tipo de daño, pues tiene la obligación de denunciar y el órgano receptor de denuncia tiene la obligación de investigar. El delito de violencia vicaria es una de las formas más crueles de violencia de género que puede existir, por cuanto no solo afecta a la mujer, sino también afecta la vida de los hijos e hijas, por cuanto son estos hijos e hijas los instrumentos para ejercer y materializar esa violencia. Así como en la violencia física se materializa a través del golpe, la violencia vicaria se materializa a través de la manipulación que hace el hombre de los hijos para que estos hijos puedan causar un daño, por supuesto, inconsciente a las madres. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello, vamos a contar con la presencia vía online de una profesional del derecho especialista en el área, que fue fiscal del Ministerio Público en el área de violencia contra la mujer, con quien vamos a tratar este tema. Ella nos va a explicar un poco cuáles son los antecedentes históricos de la violencia vicaria, cuáles son esos patrones comunes para ejercer violencia vicaria, qué debe hacer una mujer en caso de que se sienta afectada por este tipo de violencia. Igualmente vamos a hablar un poco acerca del tratamiento que da la legislación penal vigente a el delito de violencia vicaria y, por supuesto, nos dará las recomendaciones a seguir a todas aquellas mujeres que consideren están siendo en este momento objeto de este tipo penal y que en muchas ocasiones no encuentran respuesta por los órganos receptores de denuncia porque, como dije en el inicio de mi exposición, no está establecido como un delito autónomo en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tampoco está establecida en un procedimiento en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la abogada María Alejandra Mancebo. María Alejandra es abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira con experiencia en la administración de justicia por 25 años. Fue juez, defensora pública y fiscal del Ministerio Público
con estudios en Derecho Penal, Procesal Penal y de Género, especialista en Compliance y Extinción de Dominio, con acreditación internacional en estudios avanzados en legitimación de capitales. Actualmente, gerente de control del riesgo y legitimaciones de capitales de la corporación Bell. Bienvenida a Solución Final, la abogada María Alejandra Mancebo. Hola Lirio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, el cual sabes soy fan número uno y por supuesto que estoy súper emocionada de conversar contigo. María Alejandra, pero nuevamente tenemos en nuestro programa, me encanta, ella es una invitada de rutina porque, bueno, conozco tu trayectoria en el área del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a conversar, María Alejandra, de la violencia vicaria. Tú y yo, pues, somos unas grandes defensoras de las mujeres, hemos sido siempre una defensora también de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ley, por supuesto, que ha sido muy mal implantada en Venezuela. Vamos a hablar de este tipo penal que no está incluido en nuestra ley, pero sí, pues, cuando este tipo de violencia sucede, generalmente se puede encuadrar o se encuadra en la violencia psicológica. Pero vamos a iniciar la conversación de la noche de hoy explicando un poco, María Alejandra, qué significa violencia vicaria, cómo se configura, porque ese es un tipo penal, repito, que no está en nuestra ley, pero que últimamente se está dando mucho en Venezuela. Fíjate que muchísimas gracias una vez más, gracias a todo, ¿verdad? A tu público que van a escuchar y que van a ver este programa, que realmente es sumamente importante, porque la violencia vicaria que en los actuales momentos pareciera estarse visibilizando, ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero nosotros como seres humanos necesitamos ponerle nombre a las cosas para poderlas identificar. Fíjate que la violencia vicaria, que aún todavía comentan, ¿verdad? Por ejemplo, en el programa de Cato, una invitada que tuve, que dijo, todavía los abogados ni siquiera sabían lo que era violencia vicaria. Imagínate tú las mujeres que la sufren para poderla identificar. La violencia vicaria es una violencia extrema que puede suceder en contra de la mujer o del hombre, ojo, en primer lugar, pero que tiene como fin primordial que la persona que la ejecuta, que en su mayoría debería o es un hombre, contra una mujer, tiene o utiliza como medio lo que más le duele a la mujer, llámese niños, llámese animales. En ese transcurso de lo que estamos hablando, de que cosifico a un ser humano, a un niño, para poderte hacer daño a ti como mujer, como ser humano, estamos hablando de una violencia extrema que se considera, por ejemplo, para los estudios o la sociedad o la Fundación de Violencia Vicaria como la violencia más brutal que incluso que el femicidio, porque el femicidio estamos hablando de una muerte, pero aquí estamos hablando de una muerte en vida que va ocurriendo. Y la gente dirá, así de dramático, porque cuando hablamos del término de vicario, que fue acuñado por una psicóloga, estábamos hablando del contexto de que en algún momento una psicóloga se dio cuenta de que cómo era posible que los padres, en este caso el papá, cuando se separaba de la mamá o cuando existía ese entorno violento entre ambos, comenzaba a utilizar, a manipular a los niños. ¿A través de qué? A través de que tu mamá no sirve, tu mamá realmente no quiere, me voy a separar por culpa de tu mamá no sirve ni para hacer el mercado, te dejo porque tu mamá no sirve y sencillamente culpabilizan a los chamos de esa realidad que está viviendo, obviando de que ese chamo era testigo, fue testigo de una violencia que ha vivido la mamá, de lo que significa un entorno familiar tóxico que no tiene ningún tipo de sentido y se convierte luego en el instrumento de la mamá y del papá, porque entonces ahora comienza el problema, porque ese instrumento de cosificación de los niños, pues sencillamente se manifiestan a través del contexto de que están separados, vamos a visitarte. Cuando visitan a la mamá, dice, cuando visitan al papá, tu mamá te da comida porque te veo desnutrido. Comienzan a grabarlo o comienzan a obligarlo a llamar y comienzan a tener que el chamo comience a determinar quién es mejor o peor, si la mamá o el papá, a escoger como si ellos tuvieran que tener a uno. Y de eso, ¿verdad? Socia Vicario determinó de que esa alienación parental que sufren ese tipo de personas a las cuales se convierten en un robo porque ya no terminan pensando, tenía que ir mucho más allá, porque no podía hablarse de un simple efecto psicológico o que estuviera acostumbrado, determinado en el contexto propio de la psicología o de la psiquiatría, cuando estamos hablando de una forma de violencia. Es así como ella, ¿verdad?, reúne a diversas personas para que comiencen a manifestarse formalmente de que la violencia vicaria, utilizando como mecanismo un tercero para hacer daño, porque en eso consiste la violencia vicaria, tenía que ser o quería tener una actuación tanto penal como civil en el área de protección, por ejemplo, aquí en Venezuela.
Hay países que ya lo reconocen, por ejemplo, España, ejemplo, México, pero hay países que están tratando de reconocerlo, por ejemplo, Colombia, que está en los actuales momentos con un proyecto formal sobre violencia vicaria que está en discusión en el Congreso. En Venezuela han existido intentos de crear proyectos de violencia vicaria, han existido intentos de pretender incorporarla en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, han existido intentos de incorporarla incluso en la ley, ¿verdad?, en la LOMNA, pero el desconocimiento de lo que constituye ese fenómeno, que es multidisciplinario para poderlo entender, no les ha logrado avanzar si realmente constituye la víctima la mujer o si la víctima puede ser la mujer y el hombre. Y en ese detalle, que pareciera ser tan pequeño, es lo que ha constituido un obstáculo. Y mientras tanto, 20 años, ¿verdad?, han estado determinando sobre ello. La violencia vicaria se ha hecho visible porque ya existe formalmente sentencias en países extranjeros donde te reconoce la violencia vicaria. La Convención Belén do Pará la reconoce cuando habla de mecanismos por medio de terceros de hacer daño. Pues en Venezuela ha ido aumentando de una manera gigantesca, sorprendente y preocupante, porque no le damos nombre y se está institucionalizando y lo consideramos normal. Y no puede ser, Lirio, que el hecho de que yo no le tenga nombre y no sepa interpretarla, que yo la puedo ubicar en la ley o la puedo ver a sancionar, pues sencillamente estemos acabando con una sociedad, porque estamos acabando con la familia, estamos acabando con unos chavos, porque en definitiva, ¿qué estamos destruyendo? No solamente a la mamá, sino que estamos destruyendo a ese papá que va a terminar siendo, ¿verdad?, un agresor de la misma. ¿Y qué estamos haciendo de los chavos? Tenemos, ¿verdad?, casos. Yo tuve un caso de violencia vicaria de la cual la persona fue condenada por violencia psicológica, pero la raíz de todo era una violencia vicaria propiamente, donde los chavos estaban totalmente cosificados y el niño a mí nunca me va, o sea, nunca se me va a olvidar que el niño fue a declarar, no fue un niño, un adolescente, fue a declarar en el tribunal y parecía un robot. Miraba al papá, no podía mirar a la mamá, o sea, le daba miedo mirar a la mamá y decía todo como un libreto, pero ese niño, un libreto que no se sacó de ahí, por mucho que se le fuera a preguntar delante del psicólogo. El chamo creció, salió condenado, ¿verdad? El señor, pero pregúntame tú si el niño volvió a tener una relación sana con la mamá. Jamás. El niño hace poco se casó, tiene un hijo y la mamá, ¿verdad?, no aparece en la historia de vida de él. Yo digo, ¿se dan cuenta de lo que somos capaces de crear o de lo que pudiéramos estar enseñando ese chamo que ya tiene un hijo para poder establecer, ¿verdad?, una familia? Eso es el efecto de la violencia vicaria. Aquí hago un stop, María Alejandra. Fíjate tú, ese caso que tú acabas de contar es un caso que pasa todos los días. Yo he tenido casos en mi ejercicio profesional parecido. Pero ahora vamos entonces a la responsabilidad de un juez. ¿Cuáles son esos signos que debería tomar en cuenta un juez para poder ejercer el control al cual está obligado? Porque no es permisible, María Alejandra, lo que tú acabas de contar, que el niño fue, ve al papá, mire, era un robot, pero el juez no hizo nada. El juez simplemente vio que estaba pasando algo, porque Malala, para eso es que es el principio de inmediación, para que nosotros como jueces podamos ver que está pasando algo. Entonces ahora vámonos un poquito a la realidad. Definitivamente estamos normalizando ese tipo penal. María Alejandra, tú y yo somos mujeres de muchos años en este ejercicio profesional. Tú fuiste fiscal de violencia contra el amor y yo fui defensora pública. Entonces yo pregunto, hace 20 años que no se conocía, ahora se conoce. ¿Cómo podremos en este momento empezar a hablar con estas familias? ¿Cuáles son esos signos que tú como profesional que lo viviste porque tú trabajaste en esa competencia, deben ver los padres, las madres y los jueces para empezar a tomar en cuenta y empezar a hacer derecho? Fíjate que dijiste algo muy importante. Yo lo viví, también pertenezco como asesora a la Fundación de Violencia Vicaria de Colombia. Cuando presentaron el proyecto, yo los ayudé a estructurarlo y me siento muy orgullosa de esas mujeres luchadoras porque la impulsora es una mujer víctima de violencia vicaria, que es, ¿verdad?, una valiente, yo le digo, ¿verdad?, mi heroína, porque se atrevió, ¿verdad?, a salir de ello y logró recuperar a su chavo, porque de eso hablamos. Fíjate qué sucede. Hace 20 años no se visibilizaba. Pero hoy en el siglo XXI, 2024, 2025, 2025, ya las personas hablan de violencia vicaria. La pregunta es, si están hablando de violencia vicaria, la reconocen, ¿por qué no logran identificarla para poder consumarla o para poderla castigar o para poderla prevenir? Entonces comencé yo, ¿verdad?, a visualizar cómo generar conciencia
respecto a lo que era violencia vicaria y cómo es posible de que si no existe en una ley algo que se llame violencia vicaria en cualquiera de las leyes, entonces yo voy a normalizar los hechos delictivos o voy a normalizar las formas de violencia. Y es imposible, porque las leyes son hechas por el hombre y no significa, ¿verdad?, de que en ello. Yo dije, tiene que haber alguna manera. Me puse a analizar en la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia y me doy cuenta que su propio artículo 1 ya le da cabida a lo que significa la violencia vicaria, porque te establece la protección de la familia. Entonces, ya en estos momentos, nosotros no podemos seguir ejerciendo o tratando o sea, escribiendo sobre el derecho de una manera reduccionista. Cuando hablamos de la familia, hablamos de el entorno familiar, hablamos de la mamá, del papá, hablamos de los hijos que forman parte de él. Cuando vamos más allá y vemos el artículo 4 de lo que es la ley supera las expectativas frente a todos, que todavía las personas ni siquiera lo han asimilado cuando desarrollan formalmente los tipos de enfoque, porque dice, no solamente es el enfoque de género, ya entendimos que era el enfoque de género, están obligados todos, los jueces, servidores públicos, policías, a hacer uso del enfoque y habla de la interseccionalidad que tiene que ver con violencia vicaria, habla del enfoque generacional que habla de violencia, que tiene que ver con violencia vicaria, habla del enfoque feminista, habla del enfoque de derechos humanos, habla del enfoque de la integralidad. Entonces, ante esa textura, que es una afirmación que no dice puede, sino que es obligatorio, so pena, ¿verdad?, de destitución a las personas que formen parte, o sea, todos los que van a estar, uno se pregunta, Dios mío, ante ese mandato legal, ¿cómo un juez de violencia o un operador de justicia en cualquiera de los ámbitos no entiende que cuando se encuentran ante un caso de violencia, pongamos una violencia psicológica que es denunciada, consideremos a ese caso como un número o un caso más y no nos demos cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ese caso? ¿Quién está detrás de la mujer? ¿Qué pasó con el hombre? Porque también eso es muy fácil. Decimos que lo castigaron con una charla, pero realmente nos dimos cuenta que el hombre cambió, realmente nos dimos cuenta si realmente existió una sinergia, porque el hombre presuntamente agresor o condenado lo estamos dejando en la calle frente a esa realidad. Lo preparamos para eso, estamos conscientes, porque las charlas también no son para la mamá, para que entienda la manera de poder subsistir, porque para eso es este tipo de jurisdicción, una jurisdicción preventiva que uno viene bajo el contexto de no la punición. Entonces comencé yo, ¿verdad?, a generar la preocupación en la situación de que casos que me iban llegando tenían que ver con una afectación más, pero la sensación reduccionista que uno tenía de que la víctima era la mujer no me permitía dirigirme a los niños. Entonces yo digo, ¿cómo que no me permitía? Claro, porque cuando uno le pedía solicitudes al fiscal de protección, decía, no, usted no se meta con mi área, porque mi área es mi área y usted es violencia y no tiene nada que ver conmigo. Ok, se le solicitaba, ¿verdad?, la remisión al expediente de protección. No, usted no se meta con mi área, porque mi área es mi área. Y lo mismo sucedía con los de violencia. Los de violencia decían, no, los chamos, lastimosamente se ve que está maltratado, pero eso no es problema mío, eso tiene que ver directamente con protección o con el sistema de responsabilidad penal, pero aquí el problema no tiene nada que ver conmigo. Y en ese dime y direte de que la gente no asumía o no asume la responsabilidad, porque todavía está en los actuales momentos por desconocimiento o por acción, la violencia vicaria propiamente como forma de violencia se constituye como la mejor manera de poder ejercer una violencia institucional, porque la violencia institucional es acción de omisión de lo que generan una violación de derechos contra la mujer. Entonces, señores, si usted no se está adecuando y no logra interpretar que al tener ese entorno está una manera de violencia y que usted tiene que castigarla, tiene que prevenirla, pero también tiene que erradicarla, algo está pasando. Entonces, ¿qué generó esa situación? Generó, si no está como violencia vicaria, que yo he luchado, o sea, o por tener por la lucha de que forme parte de ese catálogo del artículo 19, porque considero que debe estar en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer, no en la LOMNA, sino en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer, porque la mujer tiende a ser la víctima comúnmente, aun cuando pueden existir hombres que hayan sido víctimas también de violencia vicaria, como pasa, por ejemplo, en España, que se ha determinado, pero eso constituye la amplitud que pueda tener el órgano jurisdiccional. Desde mi postura, a lo mejor puede ser muy atrevida, pero para eso es el derecho, no, yo no requiero que esté en los momentos, ¿verdad?, si no está en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, porque cuando yo leo los tipos de violencia y leo una violencia psicológica, leo lo que es la violencia estructural, leo lo que es la violencia simbólica, leo lo que es la violencia propiamente de lo que pudiera significar la institucional, leo lo que es el acoso,
todas forman parte de ese tipo o una manera de ejercer violencia vicaria. Entonces me explico, yo no necesito imputar el delito de violencia vicaria para reconocer la existencia de la misma. Lo que necesito es reconocer cómo se genera la violencia vicaria, que es lo que tú estás preguntando. Tenemos que hacer el primer corte de solución final, pero definitivamente en el próximo espacio, Alejandra, vamos a conversar acerca de eso, porque yo estoy oyéndote atentamente. Entonces, aparte de que todas esas conductas están establecidas en la ley, no necesariamente con el nombre de violencia vicaria, pero como tú acabas de explicar, tendríamos entonces que poner en movimiento y pedirle a los jueces de Venezuela, no solamente los de violencia contra la mujer, sino también los de la LOCNA, que tienen que aplicar la ley. Porque para eso es que somos los abogados, para eso es que somos los jueces, para ir más allá de lo que dice la ley. Porque si eso no fuera así, María Alejandra, no hubiera entonces recursos de interpretación, o no es así. Exacto. No hubiera una sala constitucional que los abogados que se atreven a ir y preguntarle a la sala constitucional, ¿usted qué piensa de esa ley? Y eso no se cambiara, entonces el derecho fuera estático y el derecho no es estático. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de violencia vicaria. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de violencia vicaria. María Alejandra, hablemos un poco ahora acerca de cuáles son esos patrones que deben identificar para saber que está siendo objeto de violencia vicaria. Fíjense que es importante, queridos televidentes y mujeres que nos están viendo, chamos que nos están viendo, papás responsables que también nos están viendo y miembros de la comunidad. Cuando nosotros estamos en un entorno donde mamá y papá tienen una tensión entre ellos, bien sea por una disputa patrimonial, bien sea por una disputa familiar, bien sea porque dejaron de quererse, bien sea porque los otros tienen otra pareja y comienzan ante un ciclo de poder generar un golpe, maltrato psicológico, violencia simbólica del contexto de poder ayuntar a esa persona, ya es la primera alarma de que pudiera llegarse a presentar una violencia vicaria. ¿Por qué? Porque estamos preparando el terreno frente a lo que pudiera significar el mecanismo. Así como la mano sirve, ¿verdad?, para poder generar una violencia física, así como las palabras pueden permitir que se materialice una conducta de violencia psicológica cuando nosotros utilizamos un medio que más allá de las palabras, más allá de los golpes, son las personas, y en este caso estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, ya el alarma está presente. No es algo normal, no es que es problema de custodia, no, señores, es violencia vicaria. Se llama violencia vicaria. ¿Y por qué se llama violencia vicaria? Se llama violencia vicaria porque el papá, en primer lugar, o en casos extremos, pudiera ser la mamá, pero el papá, el hombre, comienza a utilizar como mecanismo, como medio, para poder lastimar a esa mujer que le dijo no a la violencia, esa mujer que decidió separarse de él, esa mujer que le dijo, bueno, te vas de la casa, y el hombre se fue de la casa y comenzó a utilizar, te voy a castigar porque tú tienes que ser mía, o que sencillamente tú tienes que seguir lavando los platos, o el contexto de lo que tengan a esa mujer, voy a hacerlo como lo más quiero, porque esa mujer se me empoderó. ¿En qué momento, verdad? Esa mujer salió a la luz. ¿Qué es lo que más quiere una mujer realmente? Los hijos. Y ante esa figura de lo que quieren los hijos, comienzan los hijos a estar en una posición entre mamá y papá. Entre mamá y papá de quién es mejor, entre mamá y papá la competencia de quién le da cosas mejores. Entonces, imagínense lo que estamos creando. Y estamos haciendo un caldo de cultivo donde somos nosotros responsables, como papá y mamá, pero también como miembros de una sociedad que eso está ocurriendo, porque eso es violencia vicaria. ¿Y dónde se materializa esa violencia vicaria? Se materializa en el momento que una mujer denuncia un hecho de violencia y el hombre, ¿verdad?, se siente afectado porque la relación con sus chamos ya no puede ser igual o lo que él considera igual. Y comienza esa temática de que voy a ir a una fiscal de protección para que me establezca el régimen de guardia y custodia. Ahí tengo que comenzar, ¿verdad?, el primer síntoma de lo que constituye formalmente la materialización de una violencia vicaria. ¿Cómo la están ejerciendo? ¿Quién está custodiando, verdad? ¿O quién está verificando esa supervisión?
Da la casualidad de que colocan el régimen de custodia, que tiene que ser igualitario, y en protección regañan a la mujer que deje de ser extremista, y que el caso de violencia no tiene nada que ver con lo que ella está viviendo. No, señores, o sea, el caso de violencia sí tiene que ver con protección, porque estamos hablando de un todo, estamos hablando de la mujer integral, y estamos hablando de que los chamos también forman parte de esa protección. Entonces yo no puedo circunscribir la protección de algo en un área y desatenderle en otro. Y si mi competencia en protección, al yo percibirlo por mi sentido, entiendo que existe una violencia vicaria, yo estoy obligada como fiscal, como órgano jurisdiccional, a informar al Tribunal de Violencia, informar a la Fiscalía de Violencia o viceversa. O sea, eso es una obligación. No es que yo te voy a conformar a decir, aquí no pasa nada, no, es una obligación. Y si no es una obligación, ¿por qué? Es una obligación porque así lo establece la propia ley orgánica sobre el derecho de la mujer, porque si no es violencia institucional. Los operadores que se den cuenta que existe una violación de derecho por acción o omisión contra una mujer y existe violación de derecho contra la familia, que son los chamos, pueden ser destituidos y la violencia institucional si está reconocida como tipo penal dentro de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Entonces tenemos esa situación que entonces resulta que el chamo llega y le dice, no, mamá, yo no quiero ir a donde mi papá. ¿Qué pasa, verdad, con esa mamá? La mamá decide, dice, no quiero ir a donde mi papá, pero entonces el papá comienza a llamarla. Me tienes que mandar al chamo, me lo tienes que efectuar. Y la mamá dice, no, pero es que me está diciendo que le pega, me está diciendo que lo violenta sexualmente, porque ocurren casos de esa manera que los papás ni siquiera quieren a los chamos. No les importa lo que está haciendo con los chamos, sino que para castigar, porque ese es su fin, a la mujer, pues sencillamente no le dan comida, lo violentan, lo dejan con la vecina, con cualquier cosa, pero el simple hecho es no darle el derecho a la madre de lo que está significando porque le quiere dañar. Y el chamo le dice a la mamá, no quiero. Opción que toma la mamá, se va. Dice, me voy a llevar a mi hijo, no me importa qué es. Entonces ahora, ¿verdad? Vemos a mamás o a mujeres llenas de expedientes de protección, de violencia, penales, donde están siendo, ¿verdad?, imputadas, investigadas por retención indebida, por lo que significa, ¿verdad?, violación de la guarda y custodia. Entonces, eso, cuando usted vea y llega a un cargo en el tribunal o en la fiscalía, donde ve que una mujer tiene casos múltiples en tribunales de protección, casos múltiples, lo que significa la Fiscalía de Protección, pero también en violencia, es una alarma que usted le está dando para poder verificar qué está pasando, porque la víctima no solamente es la mujer, qué está pasando con el entorno familiar, eso también es violencia vicaria, y eso no lo puede resolver sino nosotros, o sea, nosotros, bueno, nosotros como operadores de justicia y los servidores, ¿verdad?, que se encuentren dentro de ellos. Tercero, si estamos, ¿verdad?, ante un tribunal de violencia, y tenemos de testigos a los hijos, que son esos testigos silenciosos de la violencia intrafamiliar, de la violencia psicológica, acoso, entre otros. Y el juez, con sus cuatro sentidos, porque el juez no solamente es un juez de violencia porque lo nombra, tiene que ser especialista en el área. Y para ser especialista en el área tiene que haber conocido lo que significa la psicología, lo que tiene que ver con el entorno familiar, tiene que tener un contacto de lo que significa propiamente el enfoque multidisciplinario con el equipo multidisciplinario, visualiza que existe algo extraño por la manera como se está comportando el chamo, no puede quedar inerte en decir, no me importa, lo verifico como valor probatorio o no, para una violencia psicológica no, porque es una violencia vicaria en sus ojos que lo está viendo. Y como los delitos de la violencia contra la mujer son delitos de acción pública contra la salud pública, señor juez, usted está obligado a remitir esa denuncia a la Fiscalía Superior por cuanto existe en el contexto un delito o la presunta comisión de un maltrato psicológico o de una tortura que está previsto, por Dios santo, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. No tiene que decirle a usted que para que usted entienda que la violencia vicaria se está evaluando, se está viviendo en los actuales momentos como un fenómeno. Y ese fenómeno multifocal tiene ramificaciones en el maltrato, en el abuso, en la tortura, en la violencia psicológica, en el acoso. Eso forma parte de lo que va a significar. ¿A qué conlleva eso? Conlleva de que las parcelas se tienen que visualizar en los actuales momentos porque pareciera que la, la última palabra o la palabra la tiene realmente es el abogado que lo esté diciendo y por supuesto el órgano jurisdiccional entender que protección y violencia no constituyen seres aislados,
sino que la propia ley, en la reforma del año 2021, le está estableciendo obligatoriamente a los órganos jurisdiccionales, a los tribunales, a los fiscales, a los jueces, a todos, a los funcionarios policiales, que están obligados a mirar y a conversar entre ellos, porque entre ellos existe un vínculo que los une, y ese vínculo que los une es nada más y nada menos que lo que nosotros hablamos y que nos gusta hablar, que el presente, el futuro de la sociedad, los chamos. Pero ese presente, futuro, como usted lo quiera llamar, pues evidentemente está siendo cosificado, desdibujado. Entonces no puede pretender que yo visualice o me aterre o pretenda buscarle el castigo cuando cosifiquen a un niño por el delito de trata, cuando nosotros lo estamos cosificando todos los días al omitir la violencia vicaria en ese sentido. ¿Qué pasa entonces ahí? Cuando usted llega, ¿verdad?, a un tribunal de protección y en el tribunal de protección existe una pelea por el permiso de que la mamá se quiere llevar al papá al país. Usted como juez de protección no se puede conformar que es una simple solicitud de protección para ver si llenan unos requisitos, porque la ley orgánica para la protección del niño y niña adolescente y la ley orgánica para la protección o los derechos de la mujer no es una ley para que usted la aplique de manera mecánica, no es una ley mutable. Esto es una ley, ¿verdad?, que vive, que se siente. Es una ley que es propia, que usted debe aplicarla. Y debe aplicarla de manera integral porque el propio legislador le está obligando a que la aplique de manera integral, no de manera reducida. Le está diciendo, en eso usted va a aplicar el enfoque generacional. ¿Y qué es el enfoque generacional? Donde usted está obligado a ver qué efecto tiene lo que está sucediendo con esa solicitud, que puede ser algo pequeño o que uno, ¿verdad?, considera un simple trámite, que detrás de eso pueda existir una historia de vida dentro del equipo multidisciplinario. No es solamente otorgar que se vaya o no se vaya, no solamente es castigar a la mujer por una retención indebida y llenarla de expedientes, que usted está obligado a verificar, a preguntarle al Tribunal de Violencia qué es lo que está pasando con ese caso y a preocuparse y hacer un informe. O sea, o pedirle al equipo multidisciplinario que determine. ¿Por qué al equipo multidisciplinario? Porque está obligado a determinar el equipo multidisciplinario el enfoque generacional, Lirio. Y es el equipo multidisciplinario de violencia o de lo que significa protección, quien nos puede generar el soporte para nosotros poder demostrar lo que existe ante ese efecto. Y yo lo veo mucho más allá de ganar un caso o de poder decir que tengo una sentencia condenatoria o absolutoria, más allá de decir que se declaró con lugar o sin lugar, es que entiendan los jueces, los fiscales, los defensores públicos, que aquí el problema no es quién gane o pierda, es que todos perdieron. Porque cuando llegan a un tribunal de protección, cuando llegan a un tribunal de violencia es porque todo el mundo perdió. Porque no tiene sentido que yo tenga que resolver el problema a través de un órgano jurisdiccional que me diga que yo no le puedo gritar a una mujer o que le diga que yo no le puedo pegar a un niño. Entonces, por ende, tenemos que entender que ya todo el mundo perdió. Pero si en esa pérdida yo le voy a seguir lastimando y castigando por omisión, por ignorancia, porque sencillamente me da fastidio o porque estoy con la excusa de que la ley no lo determina y solamente me permite ir, yo considero, con todo respeto, que ese órgano o ese operador de justicia no debería ser operador de justicia. O sea, realmente debería él mismo mirarse en el espejo y decir, no sirvo para esto. Porque si no estoy incapaz de poder visualizar lo más sensible que tiene que ver directamente con tu familia, ¿cómo le puedes mirar tú la cara a tu hijo? ¿Cómo le puedes tú mirar la cara a los chavos de una sociedad si Claro. estás siendo instrumento? Lo que pasa también, María Alejandra, que aquí entonces entramos en el juego de la preparación. En el juego de la preparación y en el juego también de qué quieres tú como funcionario público hacer en ese caso. O sea, porque, por ejemplo, voy a hablar también de lo que está pasando muy frecuentemente en las parejas que se separan. El hombre y la mujer se divorcian, en algunos casos donde el fin de semana le corresponde llevar al papá al niño, entonces se supone y es el deber ser, que cuando un tribunal dice que usted va a disfrutar a su hijo el fin de semana es para que el papá disfrute al hijo, no para que el hijo lo disfrute la nueva pareja del papá. Entonces agarran el muchachito, se lo llevan ahí, lo dejan en casa de la novia del señor, entonces ahí está todo el fin de semana, se van a rumbear, me van a perdonar la expresión, lo dejan con un servicio y yo pregunto, María Alejandra Mancebo, ¿eso es sano para un niño que acaba de ver No. que su papá y su mamá duraron 10, 5, 8 años en una casa, entonces llevan al niño y lo van a ver ahora que el papá tiene otra pareja? Eso no es sano. Y yo pregunto también, ¿eso no lo sabe el juez de protección? ¿Qué hace un juez? Tiene que tomar medidas porque para eso es que es juez. Cuando yo hago esta cosa, yo me apasiono porque uno está, María Alejandra, del lado del ejercicio profesional y tú lo ves tan claro, porque entonces
un juez no lo ve de esa manera, o un fiscal tampoco lo ve, porque tú acabas de decir que has trabajado en muchísimas ocasiones en la materia de violencia vicaria, que eso está establecido de esa forma. Entonces, ¿por qué no lo ven? Nada más lo vemos María Alejandra y Lirio, no lo ve O sea, no puede. el alrededor de nosotras. ¿Qué hacemos en esos casos? Uno puede hacer más de lo que dice la ley dentro del marco de la legalidad, por supuesto, Claro. porque no vamos a hacer cosas que no son. Por eso, fíjate que yo también parto de la misma. Yo digo, no puede ser que si lo vemos tan claro, no puede ser que solamente Lirio y yo lo veamos tan claro. Entonces comencé yo a verificar y cuando me doy cuenta de que existe un grupo de mujeres y de juristas en diversas partes del mundo trabajando, escribiendo sobre la violencia vicaria. Y pongo el ejemplo que es más palpable, el de Colombia, que es el que estoy viviendo más de cerca, de cómo hombres y mujeres se han unido a través de un caso que le pasó, ¿verdad?, a una persona que todavía sigue siendo de violencia vicaria porque logró recuperar, imagínate tú, a un hijo, al otro no lo ha logrado recuperar, llena de expediente, que logró formular dentro de su estimulación una ley que está en el Congreso. Yo me pregunto, significa, ¿verdad?, de que sí se puede. O sea, significa que realmente es querer identificar. Estamos hablando de que es querer hacer las cosas. Y se unieron jueces, se unieron defensores, y en la Sociedad de Violencia Vicaria de la Fundación forman parte operadores de justicia preocupados en el tema. Entonces, ahí viene la reflexión con respecto a si uno escoge un cargo público o uno decide ser un servidor público, uno tiene que tener claro que es para servir público. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Esa reflexión, María Alejandra, la vamos a dejar para el próximo corte porque es muy importante. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con la invitada de la noche, María Alejandra Mancebo, en relación a violencia vicaria. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada María Alejandra Mancebo acerca de violencia vicaria. Mi querida María Alejandra, hemos llegado a los minutos finales del programa y pues quiero que antes que nos retiremos, por favor, da tus recomendaciones en relación al tema. Fíjate, Lirio, ¿verdad? Y con tu permiso y el de toda la audiencia, quiero, ¿verdad?, presentarle mi opinión a nivel práctico para que ustedes entiendan cómo se podemos darle respuesta a la violencia vicaria. Entendemos que no existe la figura como forma de violencia en la ley, entendemos que no existe como tipo penal, pero sabemos per se que existe la violencia vicaria cuando se utiliza a los niños, niñas, adolescentes como mecanismo para dañar a una mujer o para dañar a un hombre. Es decir, que estamos hablando que hay dos víctimas, la mujer y los niños. Una víctima directa e indirecta, que incluso la doctrina ha determinado que hablamos de víctima directa porque se están dañando en ella. ¿Quiénes son los tribunales competentes cuando hay violación de derechos de los niños? Tribunal de Protección. ¿Quiénes son los tribunales competentes en materia cuando hay violación de derechos de la mujer? Tribunal de Violencia. Oh, qué bueno, tenemos tribunales competentes para conocer esa violencia vicaria, que no tiene que llamarse violencia, porque la violencia vicaria se disfraza o se incursiona dentro de la violencia psicológica, dentro del trato cruel, dentro del maltrato, dentro del abuso, dentro del acoso, dentro de la violencia patrimonial, porque es una manera de subsistir ese tipo de formas de violencia. Entonces ya tenemos dos actores que pueden conocer el caso. También tenemos, ¿verdad?, los fiscales como titular de la acción penal. ¿Quiénes son los fiscales que se encargan de representar los derechos del niño, niña y adolescente? Los fiscales de protección. Es decir, que si ellos visualizan un caso de la Fiscalía Especializada de Trato Cruel, que tiene que ver directamente con la familia, no tiene que ser la Fiscalía por la unidad del Ministerio Público, que lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, ponerse ellos en contacto y no hacerlo, pudiera ser violencia institucional. Tenemos entonces fiscales competentes, protección, pero también el fiscal especializado, que pertenecen a una misma dirección. Pero si a ello, ¿verdad?, le sumamos que el fiscal de violencia, cuando atiende un caso de la víctima de violencia, no solamente puede interpretar una violencia patrimonial, por ejemplo, en lo que se refiere a la visualización del artículo, que dentro del contexto de poder construir y poder buscar la dogmática de la teoría penal está hechos de violencia vicaria. Yo no tengo que decir que existe una violencia vicaria, sino la forma de poderlo ejecutar
estoy, ¿verdad? Tengo que responder y tengo que comunicarme. Entonces, por ende, tenemos el problema resuelto al inicio. Tenemos tribunales competentes y tenemos fiscales competentes. Segundo, la gente dirá, no está en la ley, no, sí está. No está con el nombre que debería estar, pero está reconocido. Y el que usted no lo reconozca, usted viola el principio de la legalidad. ¿Y por qué lo digo de manera categórica? Porque el artículo 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer lo establece. Y el artículo 4, que es vinculante para protección y para violencia, también lo ratifica al haber reconocido de manera obligatoria que usted, en cualquier ámbito donde se encuentra, tiene que hacer uso del enfoque intergeneracional y de la interseccionalidad. Si usted no lo hace, tiene so pena, ¿verdad?, de destitución, pero además incurre en el delito de violencia institucional, pero también, Lirio, incurre, ¿verdad?, en el delito de retraso de funciones, que es el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción. Entonces, estamos hablando de que existe. Ah, entonces eso forma parte de esa realidad. ¿Qué debemos hacer? Fiscales, de acuerdo a lo que le vaya a llegar. Si usted le llega un caso de violencia psicológica, no es simplemente el examen psicológico que le diga de que no hay nada o que no hay una huella, porque usted como fiscal tiene que entender que cuando nosotros hablamos de una violencia psicológica, esa huella tiene que suceder de acuerdo al lugar donde ocurrió y cómo ocurrió, y que un examen psicológico no basta para poder identificar una violencia psicológica, que en muchas ocasiones tiene que ver directamente con equipos o exámenes multidisciplinarios donde tenga que ver el entorno social, porque el daño moral pocas veces se logra visualizar en un primer informe, y más cuando la persona no está capacitada para poder estudiar la materia de género. Y cuando a usted le llegue un informe y en el informe le aparezca un daño moral y usted no entienda a qué se refiere eso, pregúntele al equipo multidisciplinario, pregúntele, ¿verdad?, a la inteligencia artificial que sí sabe, y le va a decir que el daño moral tiene que ver con la violencia vicaria. Porque cuando una mujer sufre un daño moral, que es el último daño, que usted dice, no, no es psicológica, es el daño que te deja la violencia vicaria de haber sufrido esa violencia indirecta a través de la cosificación. Uy, entonces, por Dios, si yo no lo estoy viendo como fiscal del Ministerio Público, que tengo la competencia, el problema es mío como fiscal. Entonces, por ende, violencia institucional, pero también, ¿verdad? Violencia, también ley contra la corrupción. Es decir, que está reconocido en la ley. ¿A qué conlleva eso? Conlleva que cuando usted, ¿verdad?, tribunal de protección, le llega un caso donde la mamá, por muy fastidiosa que usted la vea, ¿verdad?, y le dice, otra vez aquí, sí, otra vez ahí, y realmente le está diciendo que su hijo no está con el papá, sino que su hijo está con la mujer, ¿verdad?, que cuida la casa, o que está con la abuela, porque él está preocupado, ¿verdad?, en salir con la novia, que sencillamente no toma, ¿verdad?, en el contexto de lo que hace delante de la novia con el chamo, que ni siquiera le dijo, ¿verdad?, al chamo que tenía una nueva familia, que lo está afectando. Eso, señores, es violencia vicaria. Si usted considera que está haciendo justicia con otorgar y reconocer el derecho al papá, obviando lo que está sucediendo en el entorno de ese niño, que es su responsabilidad, porque la responsabilidad no es solamente de la mamá y del papá, es su responsabilidad, porque usted fue el que otorgó esa manera de permiso, usted tiene que supervisarlo. Y supervisarlo no es que lo cumpla de 8 a 4, es qué pasa con esa figura. Y yo me pregunto, ¿cuántos jueces de protección a nivel mundial han llamado, ¿verdad?, a los chamos y preguntarle, solamente como por curiosidad, ¿cómo te está yendo, ¿verdad?, con tu papá en esa nueva vida? ¿En qué momento nos desanimamos tanto que ya no somos, ¿verdad?, personas humanas para poder saber y los estamos tratando como objetos? Ah, que eso viola la ley. No, todo lo contrario. O sea, les vengo a traer una buena noticia. No van a violar la ley, la van a cumplir de manera exitosa y de manera completa. Estas leyes que están hoy vigentes y de las cuales, ¿verdad?, todos podemos denunciar su incumplimiento. Porque si usted no está atento a la figura de esa visita, si usted no está atento que una denuncia de trato cruel tiene que poner en anuncio y en el contexto de que de la Fiscalía de Protección informe a la Fiscalía la Fiscalía Especial, informe a la Fiscalía de Protección y la Fiscalía de Protección a la de Violencia, y se articulen, porque para eso estamos hablando del principio de la unidad del Ministerio Público, se articule protección con el sistema penal de responsabilidad, con el sistema propio de violencia. Eso es aplicar la ley. Hacerlo de manera contraria, queridos amigos, quiero decirles que ustedes pudieran estar incurriendo en abuso de poder, en abuso de funciones, que son delitos contra la corrupción, pero también pudieran estar incurriendo de manera flagrante en violencia institucional, que es un delito estatuido propiamente en la ley. Entonces, el llamado no es a que violen la ley, todo lo contrario, el llamado es que lo cumplan. El llamado es que entiendan que para ser funcionario público, servidor público, es una decisión de vida.
y una decisión de vida que no todo el mundo tiene que asumirla o que no todo el mundo está apto para tenerlo, y eso está bien. Lo que no está bien es que usted asuma un cargo para el cual usted no está no solamente capacitado, no está ni capacitado ni sensibilizado. Porque una persona cuando está capacitada está sensibilizada, porque ambos van de la mano. Así de sencillo. Aquí no es que usted sabe mucho, pero entonces no le importa lo que pasa con los chavos. Entonces no sirve. Que usted sabe mucho, pero no le importa lo que pasa con el hombre que lo condenaron. Porque usted también, como fiscal de violencia, también tiene que preocuparle el hombre que lo condenaron. Porque el hombre que lo condenaron, que le impusieron una charla, es una persona que está en la sociedad. Y es un posible, ¿verdad?, agresor que está ahí en la sociedad. Usted tiene que preocuparse. Ah, no, porque ya lo condenaron, ya no es problema suyo. No, sí es problema suyo. Porque esto es un delito de salud pública. Y como es un delito de salud pública, significa que usted tiene que estar atento de las historias de vida. Entonces, eso conlleva que cuando usted recibe una denuncia, usted tiene que ir mucho más allá y tiene que notificar a la Fiscalía de Protección y notificar al Tribunal de Protección a través de la dirección, a través del fiscal superior, pero existen las vías, tanto por circular como por la ley orgánica del Ministerio Público. Tú acabas de decir algo muy importante, María Alejandra, y te voy a decir que es la sensibilidad. El día, y esto es una opinión personal, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, el día que el funcionario público que trabaje con violencia contra la mujer, que trabaje con responsabilidad del adolescente, que trabaje con protección de niños, niños y adolescentes, sea, tenga sensibilidad a lo que está pasando a su alrededor, ese día va a empezarse a aplicar la ley. No quiero decir con esto que el sistema actual no funcione con sensibilidad, pero sí siento preocupación en algunos casos donde simplemente el funcionario público es que no lo dice aquí, doctora, o no lo dice en la alumna, doctora, pero es que usted lo puede hacer. Más allá, María Alejandra, de que la ley diga que cuando la mujer es violentada psicológicamente se le manda a practicar un examen psicológico, más allá de eso, tú acabas de decir una cosa importante, sensibilicémonos, vamos a hacer una prueba anticipada con esa mujer, vamos a oír a los hijos de la mujer, vamos a oír el entorno también del hombre, María Alejandra. Esos funcionarios públicos que logran hacer eso son los que están llamados a cambiar de forma positiva el sistema. ¿Cuáles son tus redes sociales, María Alejandra, para que te contacten? Bueno, a mí me pueden contactar por María Alejandra, María Piso, Alejandra Piso, Mancebo Piz, por Instagram y también por la red de Cata Jurídica con Tacones de Instagram. Estoy totalmente a la orden. También estoy en LinkedIn con mi propio nombre y, ¿verdad? Próximamente con el proyecto de EBC de ecosistema, bienestar y cumplimiento en lo que se refiere al asesoramiento con visión de género y el contexto interdisciplinario de el asesoramiento propio en el derecho corporativo a las empresas. Antes de que me despida, quiero decirles a ustedes, ¿verdad?, que no está en la ley, sí está en la ley, queridos amigos. Está en la ley y el llamado es que estamos viviendo un mundo tan hermoso, donde cuando ustedes creen que no existe, existe. Y el no hacerlo, pudiéramos nosotros estar incurriendo. Entonces el llamado es a que cumplan la ley. El llamado es a que comencemos a hacer este tipo de foros. El llamado es que no nos dé pena preguntar, porque al final, en definitiva, lo que está en juego no solamente es el cargo que usted está ostentando, porque el cargo pasa. Nunca los seres humanos somos el cargo, sino está en juego esa familia que usted pudo haber salvado o que usted sencillamente la terminó de Destruyó. destruir. Claro. No, y bueno, que este programa también pues, llegue a los jueces de protección de niños y adolescentes, a su coordinación, a los jueces de violencia, a los fiscales, porque siempre se hace con la intención de, o sea, que los funcionarios públicos sientan y oigan lo que pasa detrás de un cargo. Nosotros, yo soy abogada en ejercicio, tú también eres abogada, y recogemos todos los días esa serie de tristezas, no denuncias, esa serie de comentarios que hacen las mamás, porque es más de mujeres que de papás, cuando dicen, voy a un tribunal, doctora Lirio, y no me paran. Voy a un tribunal y la juez no me entiende lo que yo le quiero decir. Es que el que está perjudicado es el niño. Entonces, tomémonos el tiempo de sensibilizarnos y ser jueces y funcionarios públicos de avanzada, porque usted acaba de decir una cosa muy cierta, mi querida doctora, los cargos pasan. Lo que no pasa es cómo nos recuerdan durante nuestro ejercicio profesional la colectividad y los mismos funcionarios que en un momento nos quieren y en otra pues que nos adversen. Así que no hay más nada que decir, sino muchísimas gracias, María Alejandra, por haber aceptado nuestra invitación. Me encantó como siempre tu intervención y pues no será la última entrevista que vamos a hacer en relación a este tema.
A ustedes, mis queridos televidentes, bueno, ojalá que todo lo que acaba de decir la doctora María Alejandra Mancebo en esta entrevista sea tomado por cada uno de los actores que formamos parte del sistema de justicia, y a ustedes, colectividad, por favor, no perdamos la fe. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien, y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.